Listo. Bueno, uno de los aspectos más interesantes, bueno, en primera instancia, buenas noches a todos, esperando que tengan una excelente eh, mitad de semana, acá le decimos mitad de semana a este miércoles. Y bueno, para platicar acerca de lo que viene siendo un paradigma muy importante, muy interesante en la parte del desarrollo de los sistemas y cómo las empresas están prácticamente llevando los esfuerzos que tienen en las áreas de TI hacia una transformación digital. Y para tener una transformación digital hay un elemento muy importante que tenemos nosotros que estar considerando y es todo lo relacionado con el término la nube. Cuando nosotros hablamos de la nube, no estamos hablando de un hosting, de un servicio de hosting solamente, que es parte de un servicio de la nube, sino estamos hablando de una infraestructura tecnológica que está soportada a través de una nube, en este caso con empresas que ofrecen una gran alternativa o diferentes alternativas precisamente con todo lo relacionado con cómputo en la nube. Y ese aspecto yo creo que es el más importante, el más interesante que nosotros tenemos que considerar, porque la nube como tal nos va a proporcionar, ¿sí?, elementos que van a permitir transformar, ¿sí?, la forma como la empresa está llevando a cabo la gestión de sus sistemas, de sus tecnologías de información que están al interior. Hace unos años, hace unos años nosotros podíamos haber estado visualizando que la nube iba a ser una burbuja, algo que llegaba y después desaparecía, como muchas tendencias hubo en las últimas 2 décadas. Sin embargo, hoy no es una burbuja, sino es una realidad, es una tendencia y cada vez más empresas se están yendo hacia la nube como tal. Los departamentos de sistemas que conocemos hoy en día, donde tienen un servidor, un HP ProLiant, un PowerEdge de Dell, un IBM i-Series o AS400, etcétera. Este tipo de escenarios está prácticamente cambiando por completo porque cada vez las empresas estarán comprando menos servidores, ¿sí? Menos hardware estarán comprando para el manejo de los datos y de los sistemas de información y se estarán volcando cada vez más a la parte de las nubes. En Estados Unidos tenemos ya cerca de un 70% de las empresas tienen servicios en la nube y sus infraestructuras de TI están evolucionando y están cambiando. No quiere decir que los que están en redes y telecomunicaciones se van a quedar sin trabajo. No, al contrario, los de redes y telecomunicaciones tienen que actualizarse para poder realizar los procesos de migración a todo lo que es la infraestructura en la nube y poder ellos comandar esos procesos. Si no lo hacen, alguien más va a llegar y lo va a hacer por ellos. Por eso es muy importante que todo lo que está relacionado a telecomunicaciones y a redes tenga una actualización, pero a gran escala en todo lo que tiene que ver con servicios en la nube como tal. Y en los servicios en la nube como tal, actualmente existen dos que son los más importantes. De acuerdo al cuadrante de Gartner del año 2023, sí, tenemos que directamente los servicios de la nube que tienen mayor relevancia o mayor importancia son los servicios que tiene tanto Amazon como Microsoft. Muy lejano, muy lejano en un tercer lugar está Google, está SAP, está Oracle, están otras nubes como tal que ofrecen servicios, pero quien agrupa las nuevas implementaciones de la nube, al menos en más de la mitad de las empresas a nivel mundial, son Amazon y son Microsoft con Azure. Estas dos plataformas ofrecen servicios muy similares, sí, pero donde nosotros tenemos que empezar a considerar cuáles son esos servicios que nosotros vamos a utilizar. Los más comunes, si nos vamos enfocando ya a la parte de sistemas, son las APIs, ¿sí? Y las bases de datos, ¿sí? Es decir, la base de datos ya no se considera que sea relevante que la base de datos se encuentre dentro de las instalaciones de la empresa. En una de la, en algunas consultorías que hemos estado realizando acá en México, nos hemos dado cuenta o hemos estado observando cómo
estos servicios en la nube como tal, o estas empresas, muchos de los que están en sistemas nos dicen, es que no, la seguridad es un factor importante. Yo prefiero que la base de datos se encuentre aquí dentro de la organización. Y así le venden la idea al dueño de la empresa, pero no le dicen al dueño de la empresa que los niveles de seguridad que tiene dentro de la organización sí, son muy pequeños comparados con la gran gama de herramientas de seguridad que nosotros podemos establecer en las nubes. Desde software de firewall perimetral, autenticaciones, validaciones, token de accesos, etcétera, y muchos de los aspectos que nosotros consideramos seguros, entre comillas, dentro de una empresa local, prácticamente en la nube los tenemos con toda una infraestructura de elementos de seguridad que hacen que nuestra seguridad interna dentro de una empresa realmente sea muy pobre comparado con un servicio de seguridad de la nube de Azure, de la nube de Amazon, por ejemplo, ¿no? Otro de los puntos es el costo. El costo de cómo nosotros podemos estar haciendo específicamente los despliegues y estos despliegues como tal, cómo están repercutiendo directamente sobre los servicios en la nube directamente. ¿Sí? Comprar un servidor, un PowerEdge de Dell, por ejemplo, con buenas características para almacenar una base de datos, para almacenar el sitio web, para almacenar directorios de archivos, etcétera. Un PowerEdge debe de estar costando alrededor de unos $40,000, $30,000 aproximadamente. Si eso lo empezamos a comparar con los costos de renta que nosotros estaremos pagando directamente en servicios en la nube, pues obviamente el director o los directores de las empresas o los dueños de las empresas van a decir, vámonos para la nube. Por los costos que son más bajos, tenemos mejores criterios de seguridad, una gran variedad de elementos que nosotros podemos incorporar en los servicios en la nube que no lo tiene un sitio, un site tradicional en una empresa como tal. Entonces, una de las partes importantes que nosotros debemos de empezar a ubicar es cómo nosotros estamos planteando lo que son los servicios en la nube. Cómo los servicios en la nube nos van a permitir que nosotros podamos estar utilizando o llevando a cabo directamente las transacciones que se encuentran dentro de una empresa. Por ejemplo, si nosotros tenemos un aspecto que podemos nosotros estar tomando a consideración, aquí estoy colocando un breve diagrama y en este diagrama tenemos que empezar a visualizar cómo están realizados o cómo están generados los sistemas actualmente. Los sistemas actualmente se basan en una estructura similar a esta, donde por un lado tenemos una base de datos, ¿sí? Esta base de datos como tal tiene una característica muy interesante, muy importante, donde nosotros realizamos el almacenamiento de la información, llámese SQL Server, llámese MySQL, llámese Oracle, Postgre, MongoDB, Cassandra, etcétera, MariaDB, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se almacenan los datos de la empresa, los datos de la organización. ¿Cómo accedemos a los datos? Anteriormente, nosotros teníamos la idea de que lo más conveniente desde una aplicación de escritorio, por ejemplo, aquí tenemos esta aplicación de escritorio, directamente conectábamos a la base de datos. Así nos lo enseñaron los maestros en la universidad, así lo vimos en prácticas, en ejemplos. El sitio web, nosotros en el sitio web en PHP, en ASP.NET, en JSP, accedíamos directamente a la base de datos también a través de aplicaciones web, ¿sí? Esa era una tendencia que era lo que nosotros podíamos hacer en esa época, ¿sí? Hoy en día la situación no es o no está directamente relacionada con ello, porque nosotros tenemos, por un lado, el surgimiento de las APIs que anteriormente se conocían como web services o servicios web, y nosotros teníamos que realizar ahora un proceso donde teníamos que realizar la conectividad. ¿Cuándo empieza esto? Cuando ingresa la era móvil. Cuando ingresa la era móvil, prácticamente va a cambiar la forma como nosotros estamos ubicando la interconexión o la forma de conexión
directamente con la API, con la base de datos. Cuando salen los móviles, inmediatamente empezaron a surgir riesgos de seguridad, donde iOS y Android se conectaban directamente a la base de datos a través de las cadenas de conexión. Eso involucraba un gran riesgo, porque el móvil es eso, móvil. Estás portando aquí la cadena de conexión de tu base de datos. Entonces, empezaron a surgir lo que llamamos arquitecturas orientadas a servicios. Estas arquitecturas orientadas a servicios involucraba que teníamos que tener una capa intermedia de servicios que se encargaran de ir por los datos, regresarlos, y esta sería la capa que proporcionaría la información al iPhone, la información a Android, la información a las aplicaciones de escritorio y la información a las aplicaciones web. Estas arquitecturas fueron evolucionando y hoy son la más utilizada, llamada una evolución monolítica, en donde tenemos una API, un bus de servicios centralizado, donde nosotros vamos agregando las peticiones a la base de datos y esta a su vez va resolviendo directamente hacia los móviles de Android, de iOS, de escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo este esquema, nosotros tenemos que involucrar que empieza a haber una importancia no tanto en el front-end o en la parte de las aplicaciones cliente, sino en la parte central, en la parte que se convierte ahora en el corazón de la empresa en cuanto al manejo de la información, el backend. Este backend como tal no es la cadena de conexión que está en la aplicación de escritorio, en la aplicación web, que está en un Android, en un iOS, no, sino es la API, nuestro bus de servicios, nuestra API que controla todo el proceso de acceso a la información con las bases de datos. Obviamente hay tendencias también para cierto tipo de desarrollos como los microservicios, donde pequeñas funciones o métodos van hacia la base de datos, sacan la información y la están regresando de manera cotidiana a través de las transacciones en la base de datos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar referenciando o estar tomando en consideración? Bueno, lo que nosotros tenemos que estar tomando en consideración es que los accesos que nosotros estamos teniendo hacia la base de datos, considérenlos siempre para el manejo de la API. Y nosotros podemos tener en la empresa, por ejemplo, un servidor de base de datos, un ProLiant de HP, donde teníamos el SQL Server, MySQL, después ahí mismo teníamos el hosting, donde estaba una aplicación y demás, y teníamos los móviles que se conectaban tal cual y se podía acceder a los datos. Entonces, bajo ese esquema, cuando viene ahora lo que va relacionado totalmente hacia las APIs, nosotros tenemos que considerar o que referenciar, en un segundito, por favor, listo. Nosotros tenemos que referenciar o que tener la apreciación de que vamos a llevar los servicios como la base de datos y las APIs a la nube, ¿sí? Es decir, que en la empresa no tengamos una infraestructura tecnológica de almacenamiento y transacción de datos, sino que la empresa, lo importante que tengamos es el iPhone con los directivos, ¿sí? Que toman las decisiones, el iPad, los Android también con directivos o también con personal operativo para el manejo de clientes, inventarios, cobranza, facturación, etcétera. Las aplicaciones de escritorio que estén funcionando con los operadores al interior de la empresa, aquellos que no tienen que tener movilidad, con las aplicaciones web para nuestros clientes o para usuarios que tengamos al exterior, pero todos se conectan a un solo punto, las APIs, y esta API se conecta a la base de datos. Pero ahí viene una duda. Bueno, Enrique, ¿cómo nosotros podemos subir una API a una base de datos y una base de datos a una nube como Azure, por ejemplo? Bueno, el proceso realmente es muy sencillo. Sí, el primer paso que nosotros tenemos que referenciar es que necesitamos una cuenta de Azure. Para tener una cuenta de Azure tenemos algunas opciones. Si somos estudiantes o profesores o estamos en alguna universidad, ¿sí? Nosotros podemos tener una cuenta de Azure gratuita durante un año con 25 servicios gratuitos de Azure, incluyendo App Service y también base de datos, y nos da un crédito también de $100 para uso de los servicios de Azure que queramos, inteligencia artificial,
en la parte de Connective Services, OpenAI, etcétera, etcétera, que nosotros queramos estar utilizando en la nube. Como estudiante, lo único que necesitamos es un correo electrónico que tenga una extensión .edu, ¿sí? Para que Microsoft pueda validar que es una universidad y otorgar ese acceso gratuito durante un año con 25 servicios gratuitos de Azure, además de $100 de crédito. Si nosotros no pertenecemos a una universidad y pertenecemos a una empresa, podemos sacar un trial de 30 días de uso de Azure que nos da $300 o $200, dependiendo la región donde estemos, y esos 200 o $300 para hacer uso de los servicios de Azure. Un mes gratuito y un año de 25 servicios gratuitos también. Entonces, donde podemos estar practicando, donde podemos estar haciendo despliegues, etcétera, etcétera. Eso en el caso de Azure, donde nosotros podemos tener ese beneficio que nos da Azure como tal. Lo primero que, una vez que ya nos registramos a Azure, el siguiente paso es entrar al portal. Aquí me voy a permitir quitar en mi pantalla y, de un momento, listo, ya dejé de compartir mi pantalla. Y ahora voy a compartir mi navegador. Dejen abro mi navegador y voy a ir explicando de manera muy general cómo es el portal de Azure directamente. Listo. Ahí está. Ese es el portal de Azure, ¿no? Nuestro portal de Azure como tal, eh, este es el portal principal de los servicios que nosotros tenemos directamente sobre Azure. Tenemos lo que son la parte de suscripciones, tenemos la parte de los diferentes servicios que ofrece Microsoft como tal, viene la zona de más servicios y vamos viendo nosotros el despliegue sobre las diferentes alternativas que nos da. Es un abanico muy grande, es prácticamente una carrera la que nosotros podemos estar utilizando en Azure y con ello prácticamente tener días y días de entrenamiento para las diferentes áreas, las áreas web y móvil, las partes de almacenamiento, todo lo que tiene que ver con la seguridad. Aquí es donde, por ejemplo, es uno de los escenarios porque comentan los que son encargados de sites o servidores dentro de una empresa, no es que la seguridad, en realidad no puedes competir con la seguridad que te ofrece un servicio de Azure, ¿sí? Necesitarías millones de pesos, de soles, para poder tener el mínimo de criterios de seguridad que tiene Azure. Entonces, no pueden hablar de seguridad porque la seguridad no es tener solamente un firewall perimetral y ya, sino son diferentes directivas que nosotros podemos estar verificando desde almacenamiento de claves, tokens de servicio, validación de protocolos en dominio, perímetros de seguridad en la red, diferentes niveles de seguridad dentro de los servicios que estamos ofreciendo, etcétera, etcétera. Bloqueos de denegación de servicio. Aquí está, por ejemplo, la zona de redes. Si nosotros queremos generar una red dentro de nuestros propios servidores que tengamos en la nube, las direcciones IP pública, redes virtuales, zona de DNS privadas, públicas, redes WAN virtuales, administrador de diferentes firewall, etcétera. Entonces, la seguridad no puede ser comparada. Y los costos tampoco, porque un servidor de 30,000, $40,000 no se compara a servicios donde se pagan $100 mensuales, por ejemplo, por mencionar algo al respecto. Tiene la zona de monitoreo, la zona de migración, la zona de gobernanza como tal, la zona de Internet de las Cosas para toda la conectividad electrónica, tenemos la parte de integración, la parte de identidades, registros, Azure Active Directory, cómo podemos estar haciendo combinación de redes híbridas, ¿sí? Centro y paneles de administración, despliegue de aplicaciones como tal, bases de datos, que es ahorita donde vamos a detenernos, contenedores o microcontenedores, cifrados, por ejemplo,
eh, toda la parte de máquinas virtuales. Acá tenemos toda la analítica de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático, etcétera, etcétera, etcétera. Podremos pasar horas y horas hablando de los diferentes servicios que ofrece directamente la nube de Azure, ¿no? Entonces, eh, pero en lo que vamos, ¿qué necesitamos? Una base de datos y necesitamos una API, ¿sí? Y poder subir la API a la nube de Azure, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ya que estamos aquí en el servicio de Azure, ¿sí? Nosotros vamos a ubicar una zona que dice SQL Database y ahí le damos un clic. Y ahí nos da la opción de crear una base de datos. Aquí me dice que yo ya tengo una, esa no la voy a utilizar, voy a crear una nueva. Y aquí yo me voy a disponerme a crear una base de datos. ¿Sí? Obviamente, esta base de datos como tal, yo podré acceder a los datos que están al interior, pero la base de datos se está generando directamente sobre la nube. Entonces, yo aquí le voy a dar clic en crear. Espero que cargue. Y aquí nos dice básico. Crea una base de datos SQL con la configuración que prefiera. Complete la pestaña de configuración básica, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí nosotros empezamos a configurar cómo queremos que se llame la base de datos, cómo va a estar el servidor, cuáles son las características de almacenamiento, etcétera. Aquí en esta primera zona, lo primero que nosotros tenemos que verificar es que Microsoft nos establece el menú partiendo de básico, redes, seguridad, configuración adicional, etiquetas, revisar y crear. Aquí donde dice detalle del proyecto, nos dice seleccione una suscripción para administrar recursos implementados y los costos. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos. Aquí me da la suscripción, por ejemplo, aquí estoy utilizando una que es para estudiantes o maestros, ¿sí? Pero puedo utilizar también la versión trial de 30 días o la versión que ustedes ya decidan estar utilizando en la nube de Azure. Después nos pregunta el grupo de recursos. ¿Qué es el grupo de recursos? Imaginemos que tenemos a una empresa que se llame, no sé, por ejemplo, Coca-Cola. Y nosotros tenemos un proyecto para Coca-Cola que involucra un sitio web, una API, una base de datos, una máquina virtual, un contenedor de archivos, etcétera. Entonces, son muchas cosas las que yo tengo que estar referenciando. Entonces, yo pongo lo que es un grupo que contenga prácticamente todos estos elementos. Es decir, yo con estos elementos, yo puedo generar un grupo que se llame Coca-Cola y así yo cuando entre al grupo Coca-Cola dentro de mi portal de Azure, me aparecerán la base de datos, la API, el sitio web, etcétera. Si quiero, si tengo otra empresa de cliente, entonces pongo ahora Pepsi y ahí voy a encontrar la base de datos de Pepsi, etcétera. Pero los dos van a estar en entidades completamente diferentes. Aquí yo le puedo decir crear uno nuevo y le pongo, por ejemplo, prueba. Y le doy a aceptar. Ese es el grupo de recursos. Si yo necesito base de datos, una API, un sitio web, un contenedor, una máquina virtual, etcétera, yo lo pongo directamente sobre este grupo de recursos. Después me pregunta el nombre de la base de datos. Aquí le puedo llamar datos prueba. ¿Sí? Ese es el nombre que contendrá la base de datos, pero la base de datos deberá estar en un servidor, ¿sí? Aquí yo puedo seleccionar, ¿sí? Directamente un servidor que yo ya tengo, aquí yo ya tengo uno realizado, o puedo crear uno nuevo. Aquí le voy a dar clic en crear nuevo, ¿sí? Y me pregunta cuál es el nombre que yo le quiero poner al servidor. Yo aquí, por ejemplo, le puedo poner Enrique Aguilar Vargas. No sé si está disponible. Sí, sí está disponible. Entonces, el nombre de mi servidor se va a llamar Enrique Aguilar Vargas.database.windows.net. Sí, ese es el nombre del dominio que tendrá directamente sobre la nube. La ubicación, ¿en dónde va a estar ese servidor? En el este de los Estados Unidos, igual este de los Estados Unidos, en el sur, en la parte sur central de Estados Unidos, en el oeste, en el Pacífico, en Europa, en el norte de Europa, en Suiza, Reino Unido, sí, está en el norte de África, en el centro de la India, en el este del Asia, en Japón, en Corea, en Canadá, en Francia,
en Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Israel, Qatar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos da otras opciones. ¿Dónde lo tendremos que poner? En la ubicación geográfica que está más cercana, en donde los usuarios mayoritariamente se estarán conectando. Sí, entonces, por ejemplo, para mí, para México, nos puede convenir que esté en Estados Unidos, en la zona este o en la parte central sur, en Texas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, para ustedes que están en Perú, probablemente el que más convenga sea por Brasil, ¿sí? Para que la conectividad sea con Brasil, donde esté la nube en Brasil y no tenga que viajar, por ejemplo, hasta Estados Unidos acá, ¿no? Aquí yo selecciono Estados Unidos y después me dice qué tipo de autenticación quiero. Yo quiero la autenticación SQL como tal. Me ofrece otras que es para el manejo de entidades directamente de autenticaciones, que es ya un tema en particular, que es con Microsoft Entra. Nosotros vamos a ponerle uso de autenticación SQL. Y me dice, dame el nombre del administrador. Entonces, el administrador soy yo, Enrique, ¿no? Ahí le pueden poner cualquier nombre. En el SQL tradicional, de manera local, por lo general, el usuario administrador es el usuario SA, ¿sí? O es el root. En este caso, yo voy a poner que Enrique sea el usuario administrador y después viene lo que es una contraseña. Aquí voy a poner una contraseña, ¿sí? Y después vuelvo a ponerla nuevamente. Valida las contraseñas y le digo aceptar. Entonces, en ese momento ya configuré que voy a tener un servidor de base de datos que se llama Enrique Aguilar Vargas y la base de datos que se llama datos prueba. ¿Sí? Después me dice si es ya en producción, es decir, ya va a estar ejecutándose para los usuarios, para los clientes, o será un proceso de implementación. Nosotros dejamos que es un proceso de implementación porque estamos en pruebas, pero ya cuando vayamos a lanzarlo al público, esta base de datos que va a ser consumida por X o Y aplicación, nosotros podemos estar realizando ya el cambio a producción. Proceso de almacenamiento. Este aspecto es sumamente importante e interesante. Ahora nos dice uso general sin servidor, serie estándar, generación 5, almacenamiento de 32 GB con redundancia de zona deshabilitada. Aquí le digo configurar base de datos. ¿Por qué me interesa esto? Esto es muy importante porque me va a dar un estimado de cuánto me van a cobrar, ¿sí? Mes por mes por el uso de esta base de datos, ¿sí? El uso de esta base de datos, por ejemplo, nos dice acá un resumen y nos dice el resumen del almacenamiento máximo, ¿sí? De acuerdo a la capacidad de gigas que estoy generando, es de $4.78 por mes y un costo de proceso por núcleo virtual por segundo de milésimas de dólar. Yo aquí le puedo estar bajando, por ejemplo, me da de 32 gigas. Como es de ejemplo, lo voy a poner de lo más bajo para que no me consuma el recurso. Y si se fijan, ya está con 15 centavos de dólar al mes. Esto les permite a ustedes también el estar proyectando costos en los desarrollos de software que hagan. Porque en el desarrollo de software que hacen, ustedes pueden estar proyectando el almacenamiento en la nube y pueden generar un modelo de negocio donde involucre también una renta anual sobre el almacenamiento que la empresa está teniendo. Siempre esto será más económico que comprar un servidor de $40,000 y tenerlo en la empresa y estar tratando de blindarlo alrededor, sí, también con licencias, con firewall perimetrales, etcétera, y encarecer prácticamente al área de sistemas. Con esto nosotros podemos estar realizando cálculos de cómo los costos pueden estar beneficiando a nuestra organización, a nuestra empresa. De aquí, lo más importante es eso, que nosotros estemos verificando cuál es el costo. Aquí lo estoy dejando en lo más básico, punto 15 dólares al mes, es decir, 15 centavos de dólar. Núcleos virtuales no tienen más que uno y solamente un almacenamiento. A mayor almacenamiento, obviamente esto va incrementándose en costo. ¿Sí? Entonces, aquí le digo aplicar, ¿sí? Y ya tengo entonces la configuración ahí de la base de datos. La redundancia de almacenamiento de copia de seguridad, ¿sí? Bueno, redundancia local está en la misma zona o en el mismo bloque o la misma ciudad donde se encuentra en esta, esta información. Es decir, cuando nosotros creamos esta base de datos,
se está generando la base de datos en un servidor que se encuentra en la región de donde nosotros especificamos. Pero al momento de que nosotros le decimos redundancia local, quiere decir que si algo catastrófico pasa con esa base de datos en esa zona por un daño de hardware, de energía eléctrica, lo que sea, tiene una copia de respaldo en redundancia local. Es decir, está cerca de mi otra base de datos. Pero si algo catastrófico pasó en toda esa localidad, yo puedo tener el almacenamiento de copias de seguridad con redundancia de zona. Es decir, yo lo tengo geográficamente en una zona, en un estado, y la redundancia va hacia otra localidad de la misma zona. O lo mismo con la redundancia geográfica. Entonces, aquí el más económico lo ponemos simplemente con redundancia local, ¿sí? Y aquí le damos revisar y crear. Aquí ya nos da un costo estimado por mes y todos los datos de detalle. Hay una zona también que dice redes, y en la zona de redes dice método de conectividad. Aquí nos dice sin acceso, punto de acceso público, punto de conexión privado. Yo le pongo punto de conexión público para que yo pueda conectarme a esta base de datos desde la empresa, desde la casa, desde un cibercafé, desde donde yo quiera conectarme para realizar algún proceso de configuración. Le pongo punto de acceso público, ¿sí? Después nos dice permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor. Yo le digo que sí. ¿Por qué? Porque voy a tener una API. ¿Y la API dónde va a estar? También en Azure. ¿Y la API se va a conectar a dónde? A la base de datos. Entonces necesito que la API también pueda conectarse a la base de datos en Azure como tal. ¿Sí? Agregar la dirección IP cliente actual, le digo que sí, donde me estoy conectando en este momento. ¿Sí? Lo de directiva de conexión, no hago ningún otro detalle y después me voy a la parte de seguridad. ¿Sí? Me dice si quiero habilitar Microsoft Defender para SQL, por el momento no, porque me va a aumentar el costo. Ya en la empresa ustedes tendrán que evaluar qué tantas políticas de seguridad le van a establecer a su servidor de base de datos. El libro de contabilidad para ver el costo, cómo me va generando el incremento mensual. Nosotros podemos estar llevando a cabo esa asignación, ¿sí? Nos vamos a configuración adicional, la intercalación, ventana de mantenimiento, cuándo se puede dar mantenimiento al equipo, si necesitamos etiquetas, en este caso, para hacer categorías o facturación, ahorita no nos interesa eso, y ya nos vamos al costo estimado. Continúa siendo de 15 centavos de dólar, ¿sí? Y simplemente le damos crear. Al momento de darle crear, ahorita nos va a cambiar de pantalla y si no hay ningún error, pasa a la siguiente etapa donde nos va a decir creando el servidor de base de datos allá en el centro sur de Estados Unidos. ¿Sí? Ahí va cambiando la pantalla y en ese momento el servidor empieza a montarse. Ahí se está montando ya el servidor de base de datos en la nube, directamente en este caso en el este de los Estados Unidos. ¿Sí? Se está montando el servidor de base de datos de tipo SQL y después de que lo haga va a crear dentro de ese servidor una base de datos, la que le pusimos datos prueba, donde nosotros vamos a poder acceder a ese servidor de base de datos. Esto, si se fijan, es muy práctico, es rápido hacerlo y nosotros rápidamente podemos tener una base de datos directamente en la nube. Una vez de que nosotros tenemos eso, también si tenemos ya una base de datos SQL Server en la empresa y no queremos crearla desde cero, sino queremos pasarle toda la base de datos hacia la nube, también lo podemos hacer, pero necesitamos el SQL Server Management Studio para poder hacer el despliegue de la base de datos y subirla a la nube, pero también es posible. Y también migración de nuestra base de datos y los datos que están hacia la nube y que allá los tengamos y prácticamente matar nuestro servidor de base de datos local, ¿no? Aquí nosotros estamos viendo, ya que sigue la implementación en curso, ya realizó la generación del servidor de base de datos, aquí nos va dando con checkbox, nos va diciendo cómo vamos avanzando directamente en el despliegue de la base de datos y vamos a esperar un momento hasta que nos diga que se ha creado el recurso correctamente para poder acceder precisamente a ese recurso, ¿sí? Ahí sigue la implementación en curso,
el servidor de base de datos se está creando la base de datos, se están aplicando las políticas de firewall y ahí lo único que falta es sincronizar y crear es la base de datos dentro del servidor. El servidor ya se ha creado como tal. Entonces, ahorita nos va a cambiar la pantalla, la implementación sigue en curso, tarda alrededor de unos minutos y nos dice implementación correcta. Y nos dice se completó la implementación. Ya tenemos el servidor de base de datos creado. Entonces vamos al recurso, le damos clic en ir al recurso y ya nos dice que estás en la base de datos Enrique Aguilar Vargas, diagonal, en la base de datos, datos prueba. Y aquí nos dice, este es el nombre del servidor con el que te puedes conectar. Y nos da enriqueaguilarvargas.database.windows.net. A ver, vamos a hacer una prueba. Aquí le digo copiar en el portapapeles y voy a abrir mi SQL Server Management Studio. Ahí me espero un momentito que cargue. Ahí va cargando. Aquí estoy conectado en una base de datos. Me voy a desconectar. Y ahí estoy en el SQL Server. Y me dice, ¿cuál es el nombre del servidor? El que acabamos de crear ahorita. enriqueaguilarvargas.database.windows.net. La autenticación con la que voy a acceder es SQL Server Authentication como tal. ¿Sí? Nosotros tenemos ahora el login, en este caso Enrique. Le voy a poner mi password. Le digo que me recuerde ese password. Espero no haberme equivocado. Todos ahorita en el código lo revisamos de nuevo. Le digo entonces, me voy a conectar al servidor de base de datos enriqueaguilarvargas.database.windows.net con el usuario Enrique y el password que acabo de agregar. Y le doy conectar. Y espero un momento y empieza a tratar de hacer la conexión con el servidor que se encuentra en Estados Unidos directamente. Ahí, si se fijan, ya entré del lado izquierdo, ya me aparece, estás conectado al servidor enriqueaguilarvargas.database.windows.net con la versión de SQL Server 12 con el usuario administrador Enrique. Y las bases de datos, ahí me tiene que aparecer la base de datos prueba. Ahí está la base de datos prueba. Si yo abro datos prueba como tal, me sale la zona para crear una tabla. Voy a crear una tabla y le digo nueva tabla. ¿Sí? Empieza a cargar. Me espero un momento. Y ya me da la opción para poder construir o empezar a construir registros como tal. Por ejemplo, si lo vamos a hacer de alumnos, voy a poner matrícula y puedo poner un campo entero. Después la matrícula es un campo clave o campo llave, no sé cómo lo llamen ahí ustedes. La especificación de identidad le digo que sí, es decir, que sea autoincrementable de uno en uno. Y después le pongo el nombre. Y el nombre le digo que es una nvarchar 50. ¿Sí? Por aquí tenía un ejemplo con algunos campos. Déjenme ver cuáles son. Nombre, edad, cuatrimestre y calificación. Nombre, edad. La edad la ponemos como entero. Cuatrimestre. La ponemos como marchar. Y calificación. Como entero también. Que ninguno permita valor nulo. Y listo, ya tenemos una base de datos con una tabla, la cual vamos a llamar datos. Le damos OK. La base de datos y la tabla la estamos construyendo no localmente en mi máquina, sino lo estamos construyendo directamente en el servicio de Azure SQL como tal. Inclusive, ¿cómo podemos verlo? Aquí me voy a tablas, ya me deberá de aparecer la tabla datos y le voy a agregar un registro. Le doy clic con botón derecho, editar los primeros 200, las primeras 200 filas y voy a ingresar un registro. Me espero a que cambie esa pantalla y ahí está. Entonces, en el nombre le pongo Enrique Aguilar, pongo edad, cuatrimestre séptimo y calificación, sacó un 8. ¿No? Y ahí está un primer dato. Y después pongo Marnot, un 41, y cuatrimestre un 5 y sacó un 10. Y pongo Andrés. Andrés tiene, lo voy a beneficiar, 40
Y cuatrimestre, le voy a poner que está ya en noveno y Andrés también sacó un 10. Listo. Entonces ahí ya tengo 3 registros guardados en mi base de datos, en mi tabla. Si yo regreso al portal de Azure como tal, ¿sí? Yo tengo que estoy en datos prueba, ¿sí? Y hay un editor de consultas. Aquí estoy en el portal de Azure. Voy al portal de consultas, password, iniciando sesión como Enrique, y la tabla ya debe estar ahí. Ahí está, datos. ¿Sí? Con los campos que acabo de crear directamente sobre el SQL Server Management Studio, pero ahora ya se encuentran directamente sobre la nube y nuestro portal de Azure. Si yo le digo, le hago un select, ahí me aparece Enrique Aguilar, Marnot, Andrés. Los datos se encuentran ya en la nube como tal y listos para que yo pueda empezarlos a consultar. Pero ¿cómo los puedo yo consultar? ¿Sí? Entonces, esta primera etapa de nuestro diagrama, aquí regreso rápido al diagrama, esta primera etapa entonces ya podríamos decir, ok, entonces yo ya tengo en esta zona que está en la nube, ya está en la nube. Pero ahora esta API que se conecta a esos datos, ¿cómo yo la despliego en la nube? Bueno, para ello tengo aquí ya una API. Le explico rápidamente. Recuerden, una API como tal es una capa intermedia de software, la cual se encarga de enviar y recibir datos. Estos datos están en un formato llamado JSON. ¿Sí? ¿Sí? JSON es, si ustedes ven un archivo con extensión .json o JSON, ¿sí? Ustedes están viendo datos que están viajando. Es decir, es un archivo que no contiene casi espacios y que todo trata de agruparlo para que sea lo más ligero posible. Cuando ustedes entran a Facebook en su aplicación móvil, están entrando a una API que les está regresando un JSON, ¿sí? Y que cuando carga el JSON en el móvil, empieza a hacer el despliegue de las imágenes, de los datos, de la información de Facebook y demás. Todo eso es un JSON que se está deserializando para traer la información y bajar las imágenes de algún contenedor de objetos binarios, un contenedor de imágenes, para poderlo mostrar dentro de la pantalla. ¿Sí? Entonces, todo lo que viaja en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter o X, en su TikTok, etcétera, todo eso son archivos JSON que están viajando desde una API hacia su dispositivo móvil, hacia su iPhone, hacia su Android y está recibiendo esa información para acomodarla en la pantalla. Es un archivo que contiene información y ligas a imágenes para que cuando llegue a tu aplicación móvil, este se encargue de deserializar y empezar a acomodar en la pantalla esa información. Y ese archivo JSON lo proporciona la API. Y la API que hace, consulta la base de datos o le guarda información a la base de datos. Pero ¿cómo nos conectamos a la base de datos? ¿Sí? Bueno, para conectarnos a la base de datos, en el portal de Azure viene lo que es información general. ¿Sí? En esta zona de información general donde estamos en el nombre del servidor y en el nombre de la base de datos, en información general, está lo que llamamos cadenas de conexión. Si yo me voy le doy clic donde dice mostrar las cadenas de conexión, me aparece, si me quiero conectar desde una aplicación en C# con .NET, entonces me aparece de esta forma para poderme conectar directamente a través, por ejemplo, de una autenticación de Microsoft, como Microsoft Entra. O si requiero la autenticación de SQL, pues utilizo esta que está aquí. No voy a utilizar directamente .NET, entonces puedo generar un JDBC para la actualización o para poderme conectar a través, por ejemplo, de una aplicación hecha en Java. Si yo tengo una aplicación de escritorio en Java, una aplicación en JSP con Java, puedo utilizar el JDBC. Con esta cadena de conexión me conecto a la base de datos en Azure. Si es cualquier otra tecnología, puedo utilizar ODBC para conectarme. Si es un sitio web en PHP, aquí viene el código para conectarme, para generar mi cadena de conexión con PHP. Si no es con PHP y es con una tecnología como Go, pues viene también la cadena de conexión para poderlo realizar. Entonces, aquí lo voy a realizar con ado.net. Entonces, copio la cadena de conexión, copiar en el portapapeles, y en mi Visual Studio tengo ya una cadena de conexión que se encuentra en esta zona. Está un poco lenta la máquina, pero bueno, mientras carga. La API contiene 2 archivos principales.
el archivo que es el controlador, principal controller, que es el que está expuesta en la URL para las invocaciones que yo haga a través vía post o get directamente, o, y que pueda estar siendo la cara de protección a mi código principal. Obviamente ahí no pongo cadenas de conexión, ahí está. Donde pongo mi cadena de conexión es en una clase en particular, en un DLL, en otro proyecto, etcétera. Aquí tengo la clase principal, lo explico brevemente qué es lo que hace. Yo le digo que es un método público, el cual va a regresar una lista, ¿sí? Donde genero una tabla, después viene mi cadena de conexión, que ahorita la voy a modificar, después una instrucción SQL, donde le digo, seleccioname toda la información de datos prueba, ¿sí? Después, lista de alumnos, ¿sí? Abro la conexión, genero un adaptador de datos para recibir los datos de la consulta, lleno la tabla con la información de la consulta y después genero un ciclo para poder que venga de la base de datos. Aquí le agregué una imagen. Por último, que me agregue lo que va en una lista y me saque la lista del método. Y para almacenar, hace exactamente lo mismo. Inserta los datos, nombre, edad, cuatrimestre y calificación, en los valores nombre, edad, cuatrimestre y calificación. Abre la base de datos, ejecuta el query, cierra la conexión con la base de datos y se termina mi código como tal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiar la cadena de conexión. Toda esta cadena de conexión que está aquí, la voy a quitar y voy a pegar mi cadena de conexión que tengo yo directamente sobre Azure. Ahí la estoy colocando, que es enriqueaguilarvargas.database, Windows, Net y lo demás, datos prueba. Y voy a poner el password, aquí voy a poner el password con el que me conecté a Azure, aquí lo pongo, aquí lo estamos en modo prueba, obviamente. Copio la cadena de conexión nuevamente para que la invocación salga justo cuando yo estoy realizando la codificación base. Es decir, cuando yo, cada que esté utilizando yo alguno de estos métodos, entra a la cadena de conexión y no genera una variable global para la cadena de conexión para evitar que puedan capturarla a través de algún sniffer que puedan estar monitoreando la red, por ejemplo, ¿no? Aunque aquí de manera tradicional, pues es de manera local. Entonces, aquí ya tengo mi cadena de conexión. Voy a principal controller. El método que expongo se llama consultar SQL y el otro método es almacenar SQL como tal, ¿no? Voy a realizar una prueba. Aquí en esta prueba está en un entorno local, está aquí en el equipo de manera local y va ahorita a lanzar en nuestro navegador, ¿sí? Esta prueba como tal, como les dije, está de manera local. ¿Cómo nosotros podemos subir esta aplicación web, ya que funcione, directamente a Azure como tal? Bueno, el servicio se llama, mientras sigue compilando, el servicio se llama App Services. El App Services es el que nos permite que nosotros podamos subir, en este caso a Azure, ¿sí? Una API como esta, un sitio web de cualquier tecnología que quieran, que puedan subirlo directamente hacia la nube. Y ahorita vamos a ver los pasos para subirlo directamente a la nube de Azure como tal, ¿no? Entonces, aquí está, sigue compilando, vamos a esperar un momento que termine la compilación, pero la idea es que ya hicimos la base de datos en la nube, ya está funcionando allá. Ahora el punto es que nosotros podamos estar generando en este caso, la API para que sea el despliegue directamente sobre la nube de Azure. Aquí está cargando. Ahorita voy a poner mi navegador. Está un poco lento el equipo. Ahí va. Esperamos un momentito a que responda. Recordemos que este despliegue de APIs como tal, eh, las APIs es el corazón de los sistemas actualmente a nivel mundial. ¿Sí? Nosotros tenemos que considerar en las empresas o en las empresas donde estemos trabajando directamente el uso de este tipo de APIs para que nosotros nos podamos conectar. Aquí todavía sigue cargando, sigue la pantalla en blanco. Nos esperamos un momentito a que realice el cargado. ¿Sí? Acá por en consola ya empieza a ejecutarlo, pero bueno, estamos esperando que reaccione el navegador.
Visual Studio, dice que sigue procesando. Y bueno, mientras sigue cargando, el punto es que las APIs empiecen, si ustedes tienen un sitio web como tal, este sitio web eh, preferentemente que no se conecte directamente a una base de datos, sino que el sitio web, la aplicación de escritorio, pasen por una API para que sea la API la que se encargue de realizar la transacción directamente con la base de datos. Ahí sigue cargando. Bueno, la lentitud del equipo puede ser porque tenía también Teams abierto, pero bueno, vamos a ver. Igual, mientras carga viene el navegador, no sé si hay alguna pregunta, porque hablé de corrido, no de qué espacio para dudas, pero mientras se carga en el navegador, no sé si hay alguna duda, lo pueden escribir en el chat y con Bueno, todo estimados gusto. colegas, ¿alguna consulta mientras vamos generando, se va generando el API? ¿Alguna consulta que tengan, por favor? Porque ya nos va quedando corto el tiempo. Enrique, en realidad agradecerte por la didáctica que tienes, siempre, ¿no? Muy ilustrativo, muy intuitivo en tu demostración, ¿no? En el sustento que manejas, eso es muy bueno, ¿no? ¿Alguna consulta, Gracias. estimados colegas presentes? Lo pueden hacer por el chat. A ver, vamos a ver Ok, en Facebook Live, pero acá no lo puedo ver. ok. Bueno, ahorita no está cargando el navegador, pero eso no nos impide que podamos hacer el despliegue de la API directamente en una URL. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el despliegue de una aplicación? Para hacer el despliegue de una aplicación tenemos que pasar por un proceso de compilado. Ahorita el proceso de compilado ya se realizó, ¿sí? Pero nosotros necesitamos realizar el proceso ahora de publicación. Para publicarlo, nosotros tenemos varias opciones. Una es publicarlo dentro de un servidor local, ¿sí? Un servicio web, perdón, un servidor web local como el IIS que trae Windows. Windows trae un servidor web que es el Internet Information Services, donde puede quedar montado nuestra API como tal. Si queremos montarlo sobre un Apache, sobre Linux, etcétera, podemos también nosotros realizarlo. Pero también podemos hacer el despliegue directamente en la nube de Azure. Para hacer nosotros el despliegue en la nube de Azure, necesitamos lo siguiente. En donde está el nombre de nuestro proyecto, de nuestra API, nosotros le daríamos clic con botón derecho y le vamos a decir publicar. Ahí espero que termine la... Acá hay una pregunta, estimado Enrique, ¿cómo manejar los datos JSON en la API? Correcto. El manejo de los datos de JSON, es decir, la API por lo general te va a regresar un JSON, ese de manera automática. ¿Cómo nosotros lo tenemos? A través aquí de Principal Controller. Para poder regresar, por ejemplo, una lista, que es un arreglo, y en ese arreglo están todos los datos. Si queremos que esos datos nos los transformen en un JSON, utilizamos en este caso la librería de JSON, en este caso el método JSON Result. Con JSON Result, lo que tú le mandes de lista o de arreglo, lo va a transformar en un JSON con la información que tenga, en este caso, el arreglo. Entonces, de esa manera nosotros podemos exponer el JSON. Y cuando llega un móvil, a un Android, a un iPhone, lo que tenemos que hacer es recibir el JSON. Bueno, primero hacer la petición a la URL de donde está la API me regresa el JSON y llega al móvil. Cuando llega al móvil, ya que una vez que hacemos la petición, cuando llega al móvil tenemos que tener una clase que tenga la misma estructura de nuestro archivo JSON. Si nuestro archivo JSON tenemos nombre, matrícula, cuatrimestre, calificación, tenemos que tener una clase que tenga nombre, matrícula, cuatrimestre, calificación. Y tenemos que ponerle una etiqueta a cada una de las, en este caso, de las variables que vienen,
indicando que es una propiedad de JSON, JSON property. Cuando le ponemos eso a esa clase, cuando nosotros deserializamos, ¿sí? Y este proceso de deserialización de un objeto JSON a través de una librería de JSON del propio C Sharp, nosotros recibimos en la clase, parseamos el archivo JSON con esta clase y automáticamente sacamos los datos del JSON a la clase y ya teniéndolos nosotros en la clase, vamos sacando elemento por elemento en un ciclo for y lo vamos visualizando en la pantalla. Es decir, tenemos que deserializar el archivo JSON, ¿sí? Que nosotros estamos generando. Entonces, un poco para recapitular, un arreglo o una lista, nosotros la metemos directamente a través de JSON Resolve y JSON Resolve transforma esa lista o ese arreglo, en este caso, en un objeto JSON, que es el que va a responder cada que pidamos a la API algo, nos va a responder ese archivo JSON. Cuando llega al móvil, en este caso, cuando el móvil lo recibe, tenemos que tener una clase con la misma estructura de los datos que vienen en JSON y deserializar ese archivo JSON, ese objeto que llega, ese stream que llega directamente de la petición a través de un HTTP request y conectarla con nuestra clase, en este caso que tiene la misma estructura, haciendo el proceso de deserialización a través de la librería de JSON. Con eso, ya teniendo los datos en la clase cargando, sacamos los datos directamente a una variable y lo mandamos a la interfaz gráfica. Ese sería el proceso técnico para realizar en C Sharp, pero es el mismo proceso que tendríamos que seguir en Java, en PHP, en Go, en React, en cualquier otra plataforma como tal. Y bueno, para publicarlo, ¿cómo lo publicamos? Aquí donde dice API SQL 2022, le damos clic con botón derecho y le decimos publicar. Está tardando mucho el equipo. Bueno, ahí va. Entonces, en el nombre del proyecto, clic con botón derecho, publicar. Y ahorita nos va a aparecer una pantalla donde nosotros podemos hacer el proceso de publicación. Déjense mi PowerPoint porque no se vaya a trabar la máquina por completo. Bueno, ahorita va a cargar el menú, pero es clic con botón derecho, publicar. Una vez que aparece la pantalla publicar, nos da la opción de crear un nuevo perfil, ¿sí? Este nuevo perfil como tal nos va a dar la opción de poder realizar una publicación. Esta publicación podrá ser, como les comenté, en un servidor local, en un servidor FTP. Nos puede permitir también realizar un proceso para, aquí está ya, reaccionó, publicar. Listo. En un contenedor directamente o en un app service. Aquí es donde nosotros seleccionamos que la publicación se realice o se genere a través de un app service, porque el app service como tal nos puede enviar, en este caso, este sitio, este empaquetado, esta API, la empieza a subir directamente al sitio de Azure. Ahorita mientras reacciona, veo que hay una pregunta de Diego. Nos dice una de las funcionalidades del API es poder comunicar el frontend en una aplicación de escritorio, página web, app móvil con su backend. Exactamente, justo como lo dice Diego. La API como tal nos permite ser el controlador de las diferentes aplicaciones que nosotros tengamos, que puede ser una aplicación de escritorio, una aplicación web, una aplicación móvil, sea iOS o Android, no importa, y todos se conectan a esta API y esta es la que va resolviendo. Esto nos permite tener un proceso de escalabilidad en donde nosotros lo que vamos incrementando es la API, ¿sí? Y podemos ir preparando las aplicaciones móviles, web y de escritorio con pantallas listas para los nuevos módulos que se vayan agregando. Esto nos da un proceso de escalabilidad y control de cómo estamos haciendo las transacciones de manera directa. Entonces, es correcta la afirmación que menciona Diego. Las funcionalidades de la API es comunicar el frontend con las aplicaciones cliente a través del backend. Totalmente de acuerdo. Ok, Muy bien. aquí, bueno, sigue. Sí, sí, sí. Adelante, adelante, Andrés. Todavía estamos esperando que cargue, Sí, no sí, se sí. Ahí preocupe. está que cargue la
interfaz. Ahí tiene un botón que dice nuevo, un nuevo perfil, y ahí le vamos a dar clic para que cargue ya la ventana de despliegue para Azure como tal. El proceso del despliegue también es un proceso simple, ¿sí? Voy a cerrar mi SQL Server por si está alentándome el equipo. Voy a cerrarlo rápidamente para liberarle un poquito de memoria a esta máquina como tal. Enrique, coméntanos mientras va cargando sobre el curso que podemos realizar con esto para que ¿no? Cuáles serían las temáticas, cuáles serían queremos lanzar un curso sobre este tema de las API con web server. Sí, yo creo que uno de los aspectos que se pueden abordar es la creación de APIs ya desde cero, ¿sí? Donde puedan estar interconectando base de datos con, en este caso, con aplicaciones cliente, que sea todo el traspaso, es decir, crear la base de datos, montarla y conectarla a la base de datos, montarla en la nube y después una aplicación cliente que pueda consumirlo. ¿Sí? Y podemos también aunar con algo, por ejemplo, de Blazor para que pueda conectarse no solamente un API, sino hacer un sitio web en Blazor, sí que se conecta a la misma base de datos en la nube y después hacer un despliegue de la nube en un app service. ¿Sí? En eso se puede estar manejando tanto aplicación web, aplicación móvil y una API como tal, de acceso como tal. Excelente. Ya vamos a estar indicando, estimados colegas, va a haber un curso con el ingeniero Enrique Aguilar, ¿no? Entonces, Con otro equipo, porque este está muy lento. sí, debe ser internet, siempre a veces hay algunos. Sí, 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 sí. Y aquí, hoy está más lento de lo normal, pero aquí estoy cerrando mi SQL Server para que no batallarle con... ¿Qué conocimientos básicos deben conocer los participantes, estimado Enrique? Conocimientos en C# básico de programación, con eso sería suficiente. Y crear una base de datos, aunque la vamos a crear desde cero, nociones de base de datos básico de universidad. O sea, nada avanzado. El chiste es que puedan hacer algo que puedan ya después aplicarlo directamente en los lugares donde estén trabajando o en los proyectos que estén generando, ¿no? Excelente, excelente. Oh, aquí sigue trabándose el equipo. Voy a cerrar mi PowerPoint. A ver si no me desconecta. Ok, está demasiado lento. Si me permiten rapidísimo, a ver, ya cargó el administrador de tareas para cerrar varios procesos. No, dame 2 minutos, reinicio el No, sí, equipo no te preocupes, rapidísimo no te preocupes, para no que te preocupes. libere. Rapidísimo, regreso en 2 minutos. Deja apago el equipo y lo reinicio. No se olviden, por favor, de llenar los participantes el formulario para su certificación. Los colegas que están hábiles tienen derecho a la certificación gratuita, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, de llenar sus datos correctamente. Estos
webinars son prácticamente patrocinados por el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental Ancash-Chimbote, ¿no? En la cual, cumpliendo con la misión de fortalecer las competencias y habilidades de los colegas, lo que hacemos es, pues, en estas alianzas que tenemos con Enrique y con otros colegas de otros países, es ayudarnos mutuamente, ¿no? Y de cierta manera el beneficio sea para los colegas, para los colegiados, ¿no? Entonces, nuevamente indicarles que todos los miércoles, ¿no? Todos los miércoles, cada 15 días, por ejemplo, de aquí a esta semana no, la próxima semana, tendremos un nuevo tema, ¿no? Se coordinará con los expositores y pues se comunicará a través del Facebook y a través de los correos electrónicos. Les pido que estén siempre atentos, ¿no? Para poder enviarles el nuevo tema que vamos a tocar el próximo miércoles, cada 15 días, ¿no? De 7:30, perdón, de 7 de la noche a 8, de 7 a 8 de la noche, tenemos este programa de revolución industrial y transformación digital. Ya más adelante, como hablábamos con Enrique, estábamos pactando para poder a ver si hacemos un curso, ¿no? En donde ustedes desde cero puedan ya realizar esta programación con los APIs, los web service, ¿no? Y pues implementar una data desde cero para que lo puedan ustedes correr, ¿no? Entonces, y usarlo en algún proyecto que ustedes estén en algún trabajo. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, la idea es fortalecer. Si hubiera algún tema también que ustedes quieran que toquemos, también nos pueden hacer llegar por las redes sociales, ¿no? Por mis redes sociales o si no por el Colegio de Ingenieros con correo. Y también pues buscaremos los conferencistas, ya sean dentro de nuestra localidad o también del país o si no, ¿por qué no? También de otras partes de América Latina para poder pues contribuir con lo que ustedes también deseen, ¿no? Entonces, si hay algún tema en específico que quieren que toquemos, me lo pueden hacer llegar. Contacto a algunos conferencistas, algunos colegas de otros países o también de acá para poder pues brindarles ese fortalecimiento, ¿no? Entonces, el capítulo de informática, sistemas y computación está para servirlos, está para poder, ¿no? Contribuir en estas instancias. Vamos a esperar que Enrique se vuelva a conectar, está reseteando su máquina para poder mostrar, ¿no? El producto final del taller de hoy, ¿no? Hoy ha sido un taller demostrativo, ¿no? Entonces, un momento, ya se conectó nuevamente Enrique. La mayoría que estamos somos colegiados acá, ¿verdad? ¿No? O hay algunos que todavía están, ¿no? Los que todavía no están colegiados, les invitamos a formar parte también del Colegio de Ingenieros, ¿no? Más adelante, en cuanto acaben su carrera, ¿no? Es bueno siempre colegiarse, ¿no? Entonces, ya, le voy a habilitar para compartir. Ya, Enrique, ya puedes compartir ya.
Listo, estamos de regreso. Y bueno, la cámara, si se puede también, por favor, Andrés. Ya, sí, ya te di ya. ¿Listo? Ok. Sí, Listo, seguimos entonces. Entonces, clic con botón derecho, publicar. Nos aparece esta pantalla, ahora sí ya está más rápido. Nos aparece esta pantalla donde nos da la opción de nuevo. Entonces, esta API es la que yo quiero realizar el despliegue, ¿sí? Para ello, para poder hacer el despliegue, bueno, puedo realizar una prueba, a ver si ya no se tarda tanto. Le doy clic en ejecutar y ahorita va a cargar directamente un sitio web donde no hay un index, es decir, no hay un index.html que cargue, simplemente va a cargar una pantalla del navegador porque los parámetros de la URL es donde nosotros podemos interactuar directamente con la base de datos. Entonces, directamente esa URL es donde nosotros podemos estar directamente interactuando o verificando o validando, ¿no? Pero esta es la zona de publicación. Si ustedes tienen un sitio web en ASP.NET, un sitio web en Blazor, un sitio, una API como esta, nosotros para publicarla simplemente le damos clic con botón derecho y le decimos que vamos a publicar. ¿Sí? Nos lleva a este panel de publicación donde nos va a permitir realizar precisamente este despliegue o esta API de despliegue final para que nosotros podamos estar visualizando los datos que vamos a estar verificando o configurando, ¿no? Entonces, esta es la API como tal, es el mismo código que teníamos hace un momento, ¿sí? Con Principal Controller, que es el controlador que está expuesto en la API, y el Storage SQL, que es donde está el código donde nos conectamos directamente a la base de datos que tenemos directamente sobre la nube, ¿no? Entonces, aquí va cargando el navegador, pero bueno, mientras carga, ahí está. Nos da el software, que es un administrador de APIs. Hay otros que se llama, por ejemplo, Postman, también es muy bueno para poder hacer consultas y pruebas directamente en la API. Por ejemplo, este de consultar SQL, este consultar SQL es el mismo nombre que tenemos nosotros en el método en principal controller. ¿Sí? Nosotros podemos realizar el proceso de ejecución, ¿sí? Donde valida o empieza a realizar algún tipo de consulta y tenemos también el de almacenar en la parte inferior donde aparecen los campos para poder agregar nombre, edad, cuatrimestre, calificación. Obviamente esto nos permite que nosotros podamos estar generando o realizando una consulta a través de la URL. Si nosotros queremos hacer un despliegue y este despliegue de la aplicación queremos estar controlando los datos, cómo van viajando de un lado a otro, nosotros podemos poner puntos de interrupción. Por ejemplo, aquí los campos que pusimos fue matrícula, nombre, edad, cuatrimestre y calificación, ¿sí? En el cual nosotros vamos sacando los datos directamente de la tabla, la tabla que en este caso le pusimos nosotros datos prueba. No, ¿cómo le pusimos a la base? A ver, entro rápidamente al portal. Entro al portal de Azure. Aquí estoy en portal.azure.com, que esa es la pantalla con la que iniciamos. Me voy a bases de datos. Y la base de datos se llama datos prueba. Y la tabla le llamamos datos. Detengo la ejecución y vuelvo a consultar. Vuelvo a ejecutar. Cada que ejecuto hago un proceso de compilación. Así, cuando nosotros ya verificamos que ya corre, que ya funciona de manera local, ya está lista la API para poder hacer el despliegue. Vamos a hacer una segunda verificación. Simplemente le ponemos el nombre de la tabla. La base de datos se llama datos prueba, que es donde dice aquí inicial catálogo, datos prueba, y la tabla que está dentro de datos prueba se llama datos. Entonces, nosotros vamos a traer todos los datos que están en la tabla datos de la base datos prueba que está en el servidor enriqueaguilarvargas.database.windows.net en el puerto 1433 como tal. Ahí va corriendo el software nuevamente, le damos consultar, try it out,
execute, esperamos a que cargue y empieza a realizar el proceso de petición. Y si se fijan, aquí está, matrícula Enrique, este es un JSON, está el 2 y está el tercero que es Andrés que le habíamos puesto, ¿no? Entonces, me está regresando los datos de la consulta que nosotros estamos solicitando. Quiere decir que la API funciona correctamente. Entonces, ahora vamos a realizar el despliegue, ¿sí? El despliegue de esa API directamente en la nube. Para ello, entonces, clic con botón derecho, publicar. Nos carga la pantalla, le decimos que va a ser nuevo y nos dice dónde publica hoy. El destino es en Azure, en un contenedor en Docker, en una carpeta, en FTP, en el servidor web, o quieres importar un perfil. No, lo quiero en Azure. Ok, el Azure App Services en Windows, el App Services en Linux, un contenedor en Linux, un contenedor de Azure App Service, sobre todo para microservicios, una entidad de registro, una máquina virtual de Azure. No, el de Windows es el que quiero. Siguiente, aunque puedo elegir también el de Linux, desde luego. Le doy siguiente, espero que cargue, ahí está trabajando, y después ya va a empezar a verificar cuál es mi suscripción, mi cuenta que tengo en Azure como tal. Ahí espero que cargue. Me dice que es Azure por estudiantes y me dice, aquí hay uno, ¿quieres crear uno nuevo? Sí, quiero crear un nuevo App Services. ¿Cómo se va a llevar ese App Services? Le voy a poner datos prueba. Empieza a verificar si no existe y después el grupo de recursos, prueba, entonces fue el que creamos directamente en la nube de Azure. ¿Para qué? Para que el grupo de recursos prueba tenga la base de datos y tenga el app service. Después, el plan de hospedaje, aquí hay que elegir, en nuevo, hay que elegir el gratuito. Y aquí está gratis, compartido, un núcleo de unos 75 GB de RAM, hasta 8 núcleos de 32 GB de RAM, dependiendo cuánta gente va a acceder a tu sitio web. Aquí le voy a decir gratis para que no me consuma mi saldo de los $100 gratuitos y le doy crear. Y entonces ahí mi app service, el despliegue yo lo tengo y lo puedo manejar gratuito como tal. Ahí me espero un momentito. Ahorita se está creando el perfil para poder realizar el despliegue. Ahorita todavía no es el despliegue. Ahorita es la preparación del perfil para el despliegue. Ahí me dice en la parte de abajo, creando app service. Quiere decir que ya en la nube está empezando a generar un perfil de configuración para el momento de que yo le empiece a mandar toda mi API y que se suba directamente para allá. Entonces ahí esperamos y nos dice datos prueba, le damos siguiente, aquí omitimos ya este paso y finalizamos. Con esto se crea el perfil de publicación. Entonces el perfil de publicación nos dice se ha creado el perfil de publicación en esta ruta, cerrar. Entonces aquí va a actualizar con ese perfil de publicación. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Simplemente darle clic en publicar. En este momento empieza a hacer el empaquetado de toda la API, o si es un sitio web en Blazor, en ASP.NET o cualquier otra tecnología web, empieza a hacer el empaquetado, ¿sí? Y el empaquetado lo empieza a subir a el app service que está en este caso en el este de los Estados Unidos, a un servidor dedicado para ello y está recibiendo toda la información, los DLLs, porque estamos enviando el ensamblado, no el código, eso es muy importante, estamos enviando el ensamblado más no el código se queda aquí, pero el ensamblado se va para allá, los DLLs, que se van cargando directamente en la API, ¿sí? Entonces, ahorita va cargando, vamos a esperar un momentito a que cargue. Ahí sigue agregando y nos dice al final, la aplicación web se publicó correctamente en https datosprueba.azurewebsites.net. Quiere decir que la API ya está allá. Sí, ahora va a realizar el proceso de reinicio de la API y ahorita me va a cargar una pantalla en error, pero porque yo tengo que consultar la API. Entonces, le llamamos principal, consultar SQL Server, creo que sí se llamaba nuestro método. Sí, ahí está. Si se fijan, ahí está el JSON. Ustedes lo pueden probar desde casa. Si ustedes ponen en casa https datosprueba.azurewebsites.net diagonal principal, diagonal consultar SQL Server, les carga el JSON por completo. ¿Sí? Entonces, al cargarles el JSON por completo, quiere decir que está bien el despliegue de la base de datos,
está bien el despliegue de la App Service y estos dos que están allá en la nube de Azure se están conectando para sacar información. La API está sacando la información del otro servidor que está en Azure de la base de datos. Por lo tanto, ya nosotros podemos a esta API apuntarle para poder conectar cualquier aplicación de escritorio, web, iOS, Android y que todos accedan directamente a esta API para jalar el JSON, ese que está ahí, que se está generando a través de una consulta que hace a la base de datos SQL Server, que también se encuentra en la nube y que de ahí jala los datos como tal, ¿no? Entonces, listo. Con esto cerramos nuestra interfaz y pues bueno, esto es lo que nosotros tenemos con la parte de cómo hacer un despliegue de una base de datos en Azure, cómo hacer el despliegue de una API y que la API efectivamente pueda funcionar y que ustedes puedan generar sistemas que puedan tener esta interconectividad. Donde se utilizan también mucho las APIs, no solamente en las aplicaciones como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, no, sino imaginen una empresa que tiene diferentes sucursales en diferentes ciudades, ustedes montan una API en la nube y las aplicaciones cliente, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, todos apuntan hacia allá y ustedes están allá verificando el monitoreo de cuántas peticiones tenemos, cómo va el almacenamiento con la base de datos y lo tienen de una manera centralizada. Ya no necesitan la VPN, porque finalmente la aplicación de escritorio, la aplicación web y los móviles se están conectando directamente a una API que se encuentra en un servicio en la nube, ¿no? Y bueno, pues aquí sería todo de mi Muy bien. participación. Andrés, una disculpa por esos minutos perdidos en la lentitud del equipo, pero bueno, No te ya al preocupes, final hermano, no logramos te tener preocupes. Suele pasar, suele suceder, y sobre todo cuando estamos en la práctica. claro, Gracias, vivo. estimado Enrique. Agradecerte en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Ancachimbote, por esa diferencia siempre de aportar con tus conocimientos a los colegas de este Consejo Departamental. Y desde ya, Enrique, pues extenderte ese agradecimiento. Esperamos nuevamente vernos en alguna parte de Perú, ¿no? Estamos seguros que vamos a hacer una segunda versión del Congreso Internacional, ¿no? Estamos viendo si se desarrolla en La Libertad o se desarrolla en Ayacucho, porque me han pedido los colegas de Ayacucho desarrollarlo en Ayacucho, ¿no? Entonces, y quieren contar con los mismos expositores que tuvimos en la primera versión. Agradecerles, colegas, por su presencia, y también pues esperarles para el próximo miércoles en una nueva versión del programa Revolución Industrial y Noche de Transformación Digital. Gracias, Enrique. Un abrazo a la distancia. Esperamos vernos pronto y estamos pues siempre en contacto, mi amigo. Cuídate. Muchas gracias, amigos. Hasta luego, que tengan muy buena noche, que descansen. Buenas noches.